Esto es Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Les deseamos que estén todos ustedes bien y que tengan un día maravilloso. Me da mucho gusto estar con ustedes. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro. Y en este programa estamos juntos un poquito meditando y recorriendo esta exhortación apostólica, que es una maravilla, que es como agua fresca que se derrama sobre la iglesia, que es como un canto de alegría que viene a renovar la iglesia y sobre todo la transmisión del Evangelio. Evangelii Gaudium de Santo Padre Francisco, que está dirigido a todos. Aquí dice que está dirigido pues a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos, a las personas consagradas, a los fieles laicos, es decir, a toda la iglesia y a todos aquellos que no son de la iglesia. He escuchado comentarios que aún aquellos que no están en la iglesia católica, que son cristianos de alguna otra denominación, también han visto esta exhortación como algo que viene a renovar nuestra iglesia. Y de verdad, si ustedes ven el léxico, es una manera tan sencilla, y en cada paso nos habla de la alegría de la transmisión del Evangelio, de la alegría que debe de renovarse. Y lo dice, una de las frases claves de esta exhortación es: en Jesucristo nace y renace la alegría. Pero la alegría no solamente una alegría que se termina, una alegría que da el mundo, sino del anuncio del Evangelio, la alegría que debe de llevar aquel apóstol que lleva la buena nueva. Sí, ya hemos visto algunos puntos. Ya estamos en el capítulo 1 de esta exhortación apostólica, y el capítulo 1 es la transformación misionera de la iglesia. Y ahorita vamos a ver, hemos visto ya una iglesia en salida, una pastoral de conversión, ¿sí? Es decir, una impostergable renovación eclesial. Estuvimos viendo cómo el Señor, el Santo Padre, nos dice, pues hay que empezar desde las raíces. Hay que empezar desde las raíces, es decir, una renovación de aquellos que nos dedicamos a transmitir el Evangelio. Claro que habla de una renovación eclesial, pero a todos los que nos dedicamos a transmitir el Evangelio, esto debe de ser también para nosotros. Debemos también de ponernos nosotros el saco. Es decir, hay una necesidad impostergable, dice así, de una renovación de nuestra vida, para que podamos llevar con efectividad el Evangelio, porque en muchas ocasiones por eso precisamente no tenemos frutos. ¿Por qué? Porque nuestra transmisión son solamente conocimientos, no es una vida, no es una experiencia de vida, y por eso en muchas ocasiones no lleva ese fruto. Tenemos el ejemplo de San Pedro, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, cuando dice que él dio fíjense nada más, el primer anuncio de la muerte y resurrección de Jesucristo, glorificación de Jesucristo, es decir, el primer discurso querigmático que vio de San Pedro. Dice que 6,000 personas se convirtieron. Es decir, ¿por qué? Porque era una experiencia de vida, y sobre todo pues estaba allí el poder del Espíritu Santo. Eso es, por supuesto que eso es lo más importante. Bueno, entonces nosotros debemos de ir viendo qué es lo que les falta a nuestras predicaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que les falta cuando nosotros predicamos el Evangelio? Pues esta exhortación apostólica de verdad nos ayuda a ver qué es lo que nos falta. Entonces vamos a dar comienzo al capítulo 1, estamos en el capítulo 1, la transformación misionera de la iglesia, y vamos a comenzar el punto número 3, desde el corazón del Evangelio, que va desde el número 34 al 39, ¿sí? Es decir, vamos a ir al mismo tiempo que se divide en capítulos, se divide también en puntos, pero también se divide en numeración, como todos los documentos de la iglesia
se van dividiendo también en numeración, así como la Biblia se divide en capítulos, en versículos, para hacer muy, muy sencillo el ubicarnos en qué parte del documento estamos. Así que este documento va a ser del 34 al 39 y dice desde el corazón del Evangelio. Así que dice el Santo Padre que nosotros debemos de tener bien claro, ¿sí?, que cuando sobre todo se transmite el Evangelio con todos estos medios, que ahorita es en un momento, en un segundo, pues inmediatamente. Ahorita las personas, si alguien nos estuviera viendo por internet en Europa, inmediatamente nos está viendo. Es decir, la transmisión del mensaje, de cualquier mensaje, es instantáneo, en segundos. Dice pero que existe un riesgo. El riesgo de aparecer mutilado y reducido a algunos de sus aspectos secundarios. Y ese es un peligro tanto como si no vamos al núcleo del Evangelio, como si solamente nosotros lo transmitimos como, dice, mutilado. ¿Cómo pudiera ser que nosotros transmitiéramos un Evangelio mutilado? Primeramente, hay los extremos. Hay aquellos que dicen solamente se basan en la ley por la ley, ¿verdad? Y el Evangelio es solamente una serie de leyes que hay que cumplir y que si no cumples, pues entonces vas a ser castigado. Eso no es el sentido del Evangelio. Como aquellos que hablan de un Evangelio sin ley, ¿verdad? Que no solamente el Evangelio es amor y no hay nada que hay que hacer, simplemente es aquellos que dicen que por Dios nos va a salvar, nos comportemos como nos comportemos, ¿verdad? Entonces, estos dos, ¿verdad? Dos polos no debe de ser, es decir, debemos de transmitir el Evangelio exactamente como es. Ciertamente que es un Evangelio de amor, es el culmen de la ley, ¿sí? Pero es el Evangelio, es salido de la boca de Dios y es así como nosotros debemos de transmitirlo. ¿Y cómo podemos nosotros saber que no estamos transmitiendo sobre todos esos aspectos secundarios? Pues precisamente ayudándonos de los documentos de la iglesia. Eso nos da una estabilidad tremenda, nos da una seguridad de lo que estamos transmitiendo. Los evangelios de la iglesia, los documentos de la iglesia nos vienen a decir cómo transmitir el Evangelio. Ya toda la revelación ha sido dada. Con Jesucristo ha sido dada toda la revelación. Ya no hay ninguna más. Ya no se va a dar ninguna otra revelación. En Él, dice San Pablo, están escondidos todos los tesoros y los secretos de la sabiduría. Todos. ¿Sí? Entonces, solamente lo que hace la iglesia con todos los documentos que van saliendo es decirnos cómo se vive el Evangelio, cómo se debe vivir hoy el Evangelio. ¿Sí? Por ejemplo, ese mandamiento de no matarás, hace muchos siglos, no tenía que decirse que ese no matarás engloba también lo que es el aborto. Y el Evangelio de Humanae Vitae nos dice que allí precisamente en ese mandamiento también debemos de tomar en cuenta el no matarás. ¿Sí? Hace algunos siglos no tenía razón de ser. Entonces los documentos de la iglesia nos van diciendo cómo debemos de transmitir el Evangelio. Y si no, si directamente el Evangelio siempre con manteniendo siempre la sana doctrina. Entonces, porque es muy peligroso en el sentido de que yo puedo decir, no, pues es que yo creo, y así han nacido muchísimas denominaciones. No, yo creo que aquí lo que quiere decir el Evangelio es esto. Por ejemplo, refiriéndonos al capítulo 6 de San Juan. No puede ser que Jesucristo nos haya dicho que debemos de comer su carne literalmente, exactamente como dijeron los que se fueron. No es solamente un símbolo. Entonces muchos de otras denominaciones lo que hacen es un símbolo. Ellos hacen la Santa Cena, la hacen con un pedazo de pan y es nada más un recordatorio, una memoria en el sentido de recordar, no una memoria que es una vivencia como nosotros lo tenemos, ¿sí? Entonces ellos así lo interpretan. Y nosotros decimos, no, es que es literalmente, tenemos que comernos, masticar a Jesucristo, ¿verdad? Es decir, cada uno de los verbos nos habla de, primero, comer.
Y luego el segundo verbo, los que saben, los que han visto el original, aunque nosotros vemos que se repite, comer, ellos dicen masticar. Es literalmente lo que tenemos que hacer y nosotros lo hacemos a través de la Eucaristía, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, como nos dice el Santo Padre, de ir al corazón del Evangelio. El número 35 de esta exhortación nos habla: una pastoral en clave misionera no se obsesiona por la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas que se intenta imponer a fuerza de insistencia. Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero que realmente llegue a todos sin excepciones ni exclusiones, el anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. La propuesta se simplifica sin perder por ello su profundidad y verdad. Así se vuelve más contundente y radiante, ¿sí? En muchas ocasiones nosotros dejamos a un lado lo que es lo esencial. Hablando, por ejemplo, de mi fundador, el padre Pablo, él siempre le da una importancia tremenda a lo que es el querigma. Pero él nos ha enseñado, y yo creo para mí ha sido una vivencia, que el querigma es exactamente lo que viene aquí. Debe de ser tan claro, debe de ser tan sencillo, debe de ser solamente la idea, una idea en cada una de las verdades. Y eso es muy comprensible. Si yo doy un tema y tomo varias ideas principales, sí, hablo, por ejemplo, del amor de Dios, sí, pero también hablo del amor que San Francisco le tuvo a los pajaritos, que el amor que San, ¿sabe qué? Lo he escuchado así. ¿Con qué se quedan las personas? Con el amor que San Francisco le tuvo o que San Martín le tuvo a los ratoncitos. Y porque he escuchado de verdad que han hablado de San Francisco y de San Francisco nada más, no quiero mentir, ¿verdad? En ese tema del amor de Dios, ¿verdad? Entonces, no, entre más sencillo y así como un taladro, el amor de Dios, el amor de una manera, de otra manera, ¿con qué se queda la persona? Con el amor de Dios. Entonces, el querigma, como dice aquí, debe de ser bien sencillo, bien específico. Bueno, pero vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonia Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacume. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 6 de junio, en Restaurant La Escondida, en punto de las 9 de la mañana, celebrando el 25 aniversario sacerdotal del Padre Jeff. Asiste con nosotros y celebremos juntos. Además, invitado especial, Horacio Trujillo, con una predicación y oración de sanación. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro.
estamos de regreso en tu programa Divino Maestro y les recordamos que estamos meditando un poquito sobre la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco. Y estamos ya en el capítulo primero, sí, que es la transformación misionera de la Iglesia, y estamos en el punto número 3, desde el corazón del Evangelio. Y vamos a comenzar el número 36. Dice: todas las verdades reveladas proceden de la misma fuente divina y son creídas con la misma fe. Pero algunas de ellas son más importantes por expresar más directamente al corazón del Evangelio. En este núcleo fundamental lo que resplandece es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado. ¿Sí? Ese es el núcleo del querigma, el núcleo de nuestra creencia, ¿sí? La belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado. En esas palabritas nosotros podemos encontrar lo que es el querigma, la belleza del amor salvífico de Dios, el amor de Dios, la salvación, ya está allí, ¿sí? Ni siquiera ya así como que tácitamente nos está nombrando también el pecado, porque si de qué nos salva, pues allí nos está diciendo que de algo nos salva. El amor salvífico, ¿de qué me salva? Me salva pues de la oscuridad, del pecado de Satanás, de la muerte, ¿sí? Entonces ahí ya va a estar manifestado, fíjense nada más, manifestado en Jesucristo muerto y resucitado, la clave del Evangelio. Jesucristo muerto, porque murió, realmente murió, y resucitado. Fíjense, en esta frase está encerrando el Santo Padre lo que es un querigma. Y ese es el núcleo del Evangelio, ¿sí? Y sigue diciendo: en este sentido, el Concilio Vaticano II explicó que hay un orden o jerarquía en las verdades en la doctrina católica, por ser diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Esto vale tanto para los dogmas de fe como para el conjunto de las enseñanzas de la Iglesia e incluso para la enseñanza moral, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones, sobre todo a los niños, a los jóvenes, les enseñamos lo que son mandamientos, y eso no está mal, no quiero decir que está mal. Lo que hay que llevarlos es a tener un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo, con Jesucristo muerto y resucitado. Hay que llevarlos a ese amor salvífico, es decir, alguien me salva. Cuando yo solamente me aprendo y voy al catecismo y me aprendo solamente lo que son los 10 mandamientos, los sacramentos, pero no tengo un verdadero encuentro con Jesucristo, entonces no vuelvo. Y eso es lo que nos pasa en nuestra iglesia. Por eso no volvemos. Hay muchos jovencitos, hay muchos jóvenes que nunca más regresan a la iglesia. Hacen su primera comunión y su segunda comunión va a ser el día que se casan por la iglesia, si es que se casan por la iglesia. Y es que tiene una mamá que también está en ese punto que dice: ya cumplí. Yo he escuchado muchísimas: ya cumplí, ahora sí, ya lo casé por la iglesia, yo ya cumplí. Pues de alguna manera qué bueno, porque hay otras personas que no hacen ni siquiera eso, ¿verdad? Pero no es el sentido. Por eso no regresan. ¿Y cuándo será su tercera comunión? Cuando se esté muriendo, si es que alcanza a tener la tercera comunión. Entonces, ¿qué es lo que nos está aquí faltando? Dice el Santo Padre, es ese núcleo fundamental transmitido con esa belleza. Dice, es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo, algo que atrae. La verdad es que los 10 mandamientos no atraen, son no. Hay que decir un sí, porque si al niño le estamos diciendo no matarás, no esto, entonces dice: ay, todo es negativo en la iglesia. No, hay que darles un sí, y el sí es esa belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Cristo muerto y resucitado, ¿sí? Entonces hay que hacérselo atractivos. Jesucristo atrae. Jesucristo tiene el poder de atraer todavía y seguirá siendo así. Cuando una persona, cuando un joven de verdad ha tenido un encuentro, su rostro cambia. De verdad, su corazón cambia. Y nos vemos a mí me ha tocado que muchos jóvenes, muchas jovencitas dicen: es que yo quiero consagrarme. No, espérate.
Es que la atracción de Jesucristo de pronto toca el corazón de los jóvenes y dice, no, yo ya quiero consagrarme. No, pero eso lo sentimos todos lo sentimos, y algunos, en mi caso, por ejemplo, pues es real, fue una vocación verdadera. No me refiero a una vocación, me refiero a la vocación de la vida consagrada. Pero ese encuentro con el atractivo y la belleza de Jesucristo de verdad transforma el corazón. Y lo que quieren los jóvenes es entregarse para siempre. Y hay que tener la sabiduría de decir, sí, sigue orando, sigue teniendo esos encuentros con Dios, sigue teniéndolos. Y poco a poco tú vas a ir viendo si de verdad es un llamado de Dios. En muchas ocasiones será así, en muchas ocasiones no. En muchas ocasiones será simplemente que te encontraste con el amor, con lo atractivo, con lo bello de Jesucristo y dijiste, yo ya no quiero dejarlo. Y la única manera de expresarlo pues era decir, me quiero consagrar, ¿sí? Entonces es ese atractivo que nosotros lo hemos dejado a un lado. Jesucristo atrae, como atrajo a tantísimos hombres desde que Él comenzó, ¿verdad? Desde que aquellos dos le iban atrás de Él y él vuelve y dice que buscan a Juan y Andrés, ¿sí? En el capítulo 1 de San Juan, y Él le dice, vengan y lo verán. Y dice que se quedaron con Él toda la tarde y a partir de ahí no lo dejaron, ¿sí? Un verdadero encuentro con Jesucristo no lo dejas, jamás lo dejas. Lo dejarás por un tiempo porque te deslumbran otras cosas, pero la semilla ya está en el corazón, no puedes dejarlo. Alguien que ha dejado entrar a Jesucristo a su corazón, a lo mejor yo con muchos jovencitos y muchos adolescentes que dicen, ay, se alejó y ya no ora y eso, pero yo siempre me queda esa esperanza de decir, si esta persona, si este joven de verdad le abrió su corazón a Dios, ahí está la semilla. Y la semilla, como dice dice el Evangelio, de por sí sola tiene potencia para ir creciendo. Ahí está como en potencia, dormida. Luego llega algo que de nuevo la hace florecer y luego regresan. Y yo he visto muchos jovencitos que, sobre todo refiriéndome a los grupos, a las comunidades, que sus papás los traían, luego ellos crecieron y se alejaron. Pero luego se casan y regresan a la comunidad. Como que se acordaron, que dijeron, ay, yo ya conozco un lugar donde quiero que mis hijos estén seguros. Y regresan. ¿Por qué? Porque ellos conocieron este mensaje bello, grande, atractivo, ¿sí? Como nos lo dice el Santo Padre Francisco. ¿Sí? Y siguiendo, en el número 37 nos sigue hablando de esto. Santo Tomás de Aquino enseñaba que en el mensaje moral de la Iglesia también hay una jerarquía. Es decir, aun cuando enseñamos la doctrina moral, los 10 mandamientos, lo que no debes de hacer, es decir, aún en eso también hay una jerarquía. En las virtudes y en los actos que de ellas proceden, también hay una jerarquía. Y nosotros debemos de conocerla para hablar más de eso que lo demás, ¿sí? Allí lo que cuenta es, ante todo, la fe que se hace activa por la caridad. Eso lo encontramos en Gálatas 5:6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor, sino solamente la fe que actúa por la caridad, ¿sí? Es decir, esta es la clave, el de ver cómo debe ser la fe, que actúa no solo fe, sino por la caridad. Fíjense, en esta palabrita San Pablo nos da la clave de cómo debe de ser la fe. Dice, tiene valor solamente la fe que actúa por la caridad, como lo dirá también Santiago en el capítulo 2:14, cuando nos habla de las obras de la fe que obra, y de las obras que por las obras nos va a llevar a la fe, o nos hablan de una fe existente. Así que Santo Tomás nos dice que aún en la ley moral hay una jerarquía. Las obras de amor al prójimo son la manifestación externa más perfecta de la gracia interior del Espíritu. Hablando un poquito de esa película que yo creo que ustedes ya la vieron y que yo ya la fui a ver y que me encantó. Yo creo que a todos se nos salió alguna lagrimita por ahí, ¿verdad? El Little Boy, o Gran Gigante en español, algo así. Esta del señor Verástegui, que él la dirige. Uy, de veras, me encantó, uy, me gustó mucho. Sí, ojalá que podamos ir todos a verla,
para que pues tenga muchos dividendos, o no sé, pues algo que junte mucho dinero para que él siga haciendo esta clase de películas. Esta clase de películas es las películas que debemos nosotros de apoyar para que continúen, ¿sí? A mí me encantó. Y habla precisamente de esa lista ancestral que le da el Padre para que Él la lleve a cabo, ¿verdad? Y que no es otra cosa más que las obras de misericordia, ¿verdad? Entonces es algo muy especial, y aquí nos habla de esto. Dice, la principalidad de la ley nueva está en la gracia del Espíritu Santo que se manifiesta en la fe que obra por el amor, ¿sí? En esas palabritas nos está diciendo todo un proyecto de vida. Un proyecto de vida. En eso nosotros podemos basar toda nuestra vida, ¿sí? Es decir, en palabritas que tienen un significado tan profundo, el Santo Padre nos habla y nos explica cuál es la jerarquía en las virtudes, en la ley moral, ¿sí? Aún en la predicación del Evangelio. Pues seguimos un poquito meditando sobre lo que es Evangelii Gaudium y vamos a una pausa. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Artritis. Mezclar una taza de agua caliente con 2 cucharadas de miel y una cucharadita de canela en polvo. Beber una por la mañana y una por la noche. Si se toma con regularidad, hasta las artritis crónicas se pueden curar. En un estudio hecho en la Universidad de Copenhague, los doctores dieron a sus pacientes diariamente, antes del desayuno, una cucharadita de miel y una media de canela en polvo. En una semana, de 200 pacientes siguiendo el tratamiento, 75 dejaron de tener dolor totalmente. Un mes más tarde, casi todos los pacientes estaban libres de dolor, aun aquellos que casi no podían caminar ya. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 6 de junio, en Restaurant La Escondida, en punto de las 9 de la mañana, celebrando el 25 aniversario sacerdotal del Padre Jeff. Asiste con nosotros y celebremos juntos. Además, invitado especial, Horacio Trujillo, con una predicación y oración de sanación. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Y estamos de regreso en su programa Divino Maestro, y quiero, antes de continuar, pues recordarles a todos aquellos que nos están escuchando que se acerca el aniversario del Padre Jeff. 25 años de sacerdote. Todas esas celebraciones de 25 años debemos de celebrarlas con pompa, ya sea los de matrimonios, de sacerdocio. Es que es un logro. De verdad, como estamos nosotros viviendo, tenemos que celebrarlo y honrar todas estas, este tiempo
de lucha, ciertamente, de lucha, ¿verdad? Pero también de amor a Dios. Así que pues ya estamos aquí, ustedes están escuchando los spots, vamos a tener varias celebraciones, por ejemplo, vamos a tener la que es el desayuno el día 6 de junio, sábado 6, y luego el día 7 tenemos una cena que vamos a también a estar reunidos con él aquí vamos a estar dando, yo creo que ya está por ahí también el spot, en Jardines del Sol, donde en otra ocasión nos reunimos para tener una cena. Allí nosotros vamos a estar reuniéndonos ¿para qué? Para celebrar los 25 años de el Padre Jeff. Algo digno de celebrar, sí. Celebremos a nuestros sacerdotes. Ustedes, sus sacerdotes allí en las parroquias, vean cuándo es su cumpleaños, cuándo es su aniversario. De verdad, honrenlos, ¿verdad? Y preocúpense por ellos. Sí, porque en muchas ocasiones hay muchos sacerdotes que están enfermos, que a veces no tienen tiempo para desayunar, que a veces no tienen tiempo para comer, y pues nosotros somos aquellos que nos están sirviendo. Ellos nos dan la comida, ellos nos dan el maná. Bueno, el maná viene del cielo, pero ellos, por medio de ellos, nos lo dan. El maná de Dios, es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo. Así que vamos a preocuparnos por los sacerdotes. Por ejemplo, ¿verdad? Decirle, bueno, mire, le traigo aquí estas almendras, se me ocurre, ¿verdad? Por ejemplo, que no pueden almorzar, pues al menos que se coman unas almendras, ¿verdad? En muchas ocasiones andan corriendo, pues al menos que tengan ahí una bolsita de almendras o algo para que puedan comer algo, porque pues imagínense con tanto correr y luego pues se nos pueden enfermar, así que preocúpense. Y esta es una buena ocasión para darle gracias a Dios por 25 años de un sacerdote. Así que vamos a tener estas celebraciones el día 6, el desayuno pro radio Koinonia, que ya todo el mundo conocemos, y el día 7, esta cena que va a ser en Jardines del Sol. La cena pues iba a tener un costo, ¿verdad? Porque queremos dar algo digno, y pues para dar algo digno pues tenemos que cooperar, ¿verdad? Y el costo va a ser de 200 pesos, ¿sí? Y queremos mandar un saludo muy especial a Conchita Medina, ¿sí? Y luego envía saludos a mí y pide saludarle a Rocío del Carmen cuando se comunique. Ay, Madre Conchita, Dios le bendiga, la queremos mucho y bueno, pues nos quedamos con la consigna de un día ir a visitarlas, ¿verdad? Usted y Estelita, porque nos dijo Rocío, vayan a visitarlas y de mi parte díganle que las queremos mucho, que siempre las tenemos en nuestro corazón y con mucho gusto, Madre Conchita, yo le voy a dar sus saludos a Rocío del Carmen, que seguramente que también está extrañándolas y también está pidiendo por ustedes, ¿sí? Bueno, pues también seguimos aquí un poquito meditando lo que es esta exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco. Y estamos en el capítulo 1, que es la transformación misionera de la Iglesia. Es decir, nos habla aquí de una transformación. No es que nosotros no hayamos anunciado, pero aún ese anuncio sigue diciendo que hay que llevarlo a una transformación. Entonces, el número 37 nos habla, y antes de irnos, decíamos que Santo Tomás de Aquino nos habla de una jerarquía aún en las virtudes, ¿sí? En las virtudes y en los actos que de ellas proceden. ¿Sí? Dice, en sí mismo, la misericordia es la más grande de las virtudes, ya que a ella pertenece volcarse en otros y más aún, socorrer sus deficiencias. Esto es peculiar del superior y por eso se tiene como propio de Dios tener misericordia, en la cual resplandece su omnipotencia de modo máximo. ¿Qué nos recuerda? Esto nos recuerda ese cántico precioso que nos habla San Pablo en el capítulo 13, de la jerarquía entre los carismas, himno a la caridad, y que quiero leerlo. Sí, dice, aunque hablara la lengua de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad o si no tengo amor, como tú quieras, es decir, algunas traducciones hablan de caridad, otras hablan de amor. Sí, aunque dice, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es servicial, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa,
no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra con la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial, ¿sí? Y dice, me paso al versículo 13, ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad, palabra de amor, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, entonces vemos lo que nos dice aquí Santo Tomás de Aquino, que la misericordia, la caridad o el amor, como tú le quieras llamar, es la más excelente de las virtudes. Aquí San Pablo nos habla que aunque yo, dice, fíjense nada más, dice, si yo hablara en lenguas, la lengua de los hombres y de los ángeles y lo que yo quiero, si no tengo caridad, de nada me sirve el don maravilloso de lenguas. Dice, soy como bronce que suena, es decir, solamente es un sonido. Dice, aunque yo tuviera los dones, fíjense, hasta hablando de los dones, si el don de lenguas, el don de profecía, y aunque conocía todos los misterios y toda la ciencia, si no tengo caridad, de nada me sirve. Habla aún del don de la fe, el don de la fe, ¿verdad? Esa fe expectante como nos habla, vuelvo con la película de Little Boy, ¿verdad? Cuando habla de esa fe expectante, ¿verdad? Es decir, él está esperando esa fe que obra, porque hay una fe que es solamente fe doctrinal, yo creo. Yo creo que Dios es Dios, yo creo, pero nunca voy a misa. Yo creo. Y dice San Pablo, sí, hasta los demonios creen y tiemblan. Eso es obvio, el demonio cree, el demonio sabe y tiembla, dice San Pablo, ¿verdad? Pero hay una fe expectante, una fe que espera en Dios, una fe que hace que sucedan las cosas, como nos enseña esta película que a mí me pareció muy buena, ¿sí? Entonces dice aquí, pero aún así, aunque yo tuviera esa fe expectante que cambia las cosas, si no tengo caridad, de nada me sirve, y luego dice cómo es la caridad. Pero al final el versículo 13 dice, ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad. ¿Qué quiere decir? Cuando lleguemos al cielo, dice que aquí ya no va a desaparecer las profecías. Pues claro, ya vamos a estar frente a Dios, Dios nos va a hablar directamente. Va a desaparecer la ciencia, claro, ya lo vamos a saber todo. Ahorita buscamos la ciencia y buscamos el saber y buscamos a Jesucristo porque Él dijo, yo soy la verdad, ¿sí? Pero ya cuando estemos allá, que ya no tengamos este cuerpecito, es decir, que ya estemos en el cielo, ya vamos a saber todo, Pero entonces ya la ciencia ya no será necesaria, ¿sí? Y ya no vamos a tener esperanza, la esperanza ya fue cumplida, ya estamos en el cielo, estamos en el hogar. Tampoco vamos a tener fe, porque la fe es precisamente ver lo que es tener la certeza de lo que no se ve, y allá ya lo vamos a estar viendo, ¿sí? Entonces ya no vamos a tener ni la fe ni la esperanza, pero el amor sí, el amor subsistirá por siempre. Así que por eso aquí Santo Tomás nos dice que aún en las virtudes hay una jerarquía, ¿sí? Entonces el número 38 nos habla, dice, es importante sacar las consecuencias pastorales de la enseñanza conciliar, que recoge una antigua convicción de la Iglesia. Ante todo, hay que decir que en el anuncio del Evangelio es necesario que haya una adecuada proporción, ¿sí? Esta se advierte en la frecuencia en la cual se mencionan algunos temas y en los acentos que se ponen en la predicación. Por ejemplo, nos da un ejemplo, fíjense, el Santo Padre. Si un párroco a lo largo de un año litúrgico habla 10 veces sobre la templanza y solo 2 o 3 veces sobre la caridad o la justicia, se produce una desproporción donde las que se ensombrecen son precisamente aquellas virtudes que deberían estar más presentes en la predicación y en la catequesis. Lo mismo sucede cuando se habla más de la ley que de la gracia, más de la Iglesia que de Jesucristo, más del Papa que de la palabra de Dios. Esto es tremendo, esto es dinamita pura.
Esto es dinamita pura, esto yo debo de grabarlo en mi corazón, yo que transmito el evangelio, yo debo de grabarlo en mi corazón, ojalá y que pudiera ser grabado en todo mi ser, ¿verdad? Porque dice que cuántas veces nosotros nos mantenemos hablando. Por ejemplo, hay personas que yo conozco que con mucho respeto hablan mucho más de Satanás. Por ejemplo, hablan de las liberaciones, de los exorcismos, de ese juego que anda por ahí, y no digo que no hay que hablar. Sí, hay que hablar y hay que decir esto sucede, pero ya hay que resaltar la belleza de Dios, el poder de Dios, más que el poder de Satanás, ¿sí? Y aquí nos dice muy fuerte el Santo Padre, ¿sí? Es decir, nos dice que en muchas ocasiones nosotros hablamos mucho más de la ley que de la caridad. ¿Sí? Y entonces se produce una desproporción, ¿sí? Y es muy duro el Santo Padre, porque se habla más de la ley que de la gracia, más de la iglesia que de Jesucristo. Eso es tremendo. A valores tan grandes como la iglesia, pues lo pone en un segundo lugar que de hablar de Jesucristo. Así es. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con ustedes en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. La Orden de los Frailes Menores de Tijuana te invita a su tradicional charreada franciscana, el próximo 31 de mayo en la Colonia Guadalupe, frente a la Central Camionera. Recuerda, 31 de mayo, charreada franciscana, a partir de las 12 de mediodía. Iniciará este evento con la celebración eucarística presidida por Fray Juan Ignacio Muro. Habrá música en vivo, caballitos para monto de niños, venta de antojitos mexicanos y más. Cooperación 100 pesos. Venta de boleto todos los domingos después de cada misa o en horarios de oficina. Lo recaudado será para reparaciones del Templo de San Francisco. Ven con ambas manos, levanta el ladrillo, construye el altar. Pon sobre ella 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos ya casi al final de su programa. Regresamos mañana, recordemos que mañana a las 2 de la tarde continuamos con esta meditación. Vamos teniendo una secuencia que son los sábados a las 10 de la mañana y luego los domingos a las 2 de la tarde. Y queremos recordarles que estamos ya a punto, pues este mes quisimos no hacer tanto escándalo, decir que necesitamos, pues cada mes necesitamos de su apoyo, cada mes necesitamos, ¿verdad?, de su oración, cada vez necesitamos que ustedes se dejen tocar el corazón por esta necesidad de Koinonia Media, de llevar a cabo el pago, ¿sí? Por eso estamos nosotros haciendo eso de los 25 aniversario del Padre Jeff. ¿Por qué? Porque como regalo, pues que es el mes de junio, de perdido no tenga que estar, ahora sí que como dice él, ¿verdad?, viendo de dónde saca el dinero. Ojalá que el mes de junio, con todas estas actividades de su aniversario, pues nosotros podamos darle el regalo de que no se tenga que preocupar en ese mes por pagarlo, sino que con esas actividades ya esté pagado el mes de junio. Eso es lo que deseamos, darle como ese regalo. Todo lo que las personas quieran regalarle, pues yo les sugiero que solamente sean un sobrecito, si son 20 pesos, lo que tú quieras regalarle. ¿Por qué? Porque él no se pone nada, no se pone ni ropa, ni perfumes, ni muñecos, ni pues las imágenes tiene muchas, y entonces más bien sería que si alguien quiere regalar algo, pues les regalen un sobrecito, lo que sea su voluntad. Y bueno, pues también seguimos dando a ustedes la cuenta de OXXO, que eso es muy sencillo de ir hacia la esquina, y allí en cualquier OXXO que tú encuentres, entonces cuenta ligada a Banamex, que es 4766-8402-2
2-088-1291. Es muy sencillo ahora. Recuerdan que hace, no sé, unos meses, 2 meses, pues decíamos que tenías que venir aquí o que nos llamaras para que nosotros pudiéramos ir por este donativo, o que tenías que ir al banco. Ahora no, es bien sencillo. Bien sencillo. Si a ti te sobran 13 pesos, vas al Oxxo y compras y dices, ay, me sobran, no sé, 20 pesos, 50 pesos, ay, lo voy a dar para Koinonia, pues vamos a tratar, espero que para el día del desayuno nosotros tengamos algunas tarjetitas y las podamos repartir, donde vengan la cuenta de Oxxo para que tú la tengas ahí en tu cartera y digas, ah, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, aquí está, puedo dar este cambio para Koinonia Radio. Entonces, esta cuenta es muy sencillo. Vas al Oxxo, das este número de cuenta y luego ya ahí dejas lo que es, te cobran, no sé, unos 7 pesos a lo mejor, pero allí ya dejas tu donativo. Vuelvo a repetir, Oxxo, cuenta ligada a Banamex, que es 4766-8402-2088-1291. O también si vives en Estados Unidos, pues está en Banco de América, el 325013-788-447. Vuelvo a repetir, 325013-788-447. A few minutes of prayer in the home. Ahí tú puedes decir, voy a donar lo que Dios ponga en tu corazón. Así que pues estamos a punto de terminar el mes y es bien real que necesitamos de tu apoyo. ¿Sí? Seguimos con lo que nos habla esta exhortación apostólica Evangelii Gaudium, y estamos en el capítulo 1 y estamos en los números, pues así pues podemos decir, desde el corazón del Evangelio, que van desde el 34 al 39, y vamos a terminar estos números, este punto, ¿sí? Y nos habla, antes de irnos hablábamos cómo hay una jerarquía aún en las virtudes y en los actos que de ellas proceden, como nos dice Santo Tomás, y habla algo bien fuerte, ¿no? Si el Santo Padre habla sencillo, pero claro, va al corazón, al punto. Nos dice, estas son las jerarquías. Todo es importante, pero hay una jerarquía, y hay que hablar de esas cosas importantes, ¿sí? Hay que hablar también de las secundarias, hay que hablar, pero a veces hablamos de las secundarias y dejamos las principales, y no hablamos de ellas. Dice, nos pone el ejemplo que para mí me parece fuerte, que dice, ¿cómo es posible que hablemos más de la ley que de la gracia? Más de la iglesia que de Jesucristo. Más del Papa que de la palabra de Dios. Eso es tremendo. Para nosotras las discípulas de Jesús, yo creo que fue una revelación a la Madre. Cuando nosotros hacemos nuestros retiros vocacionales, nos han dicho las jóvenes que van, dice, ay, me gustó mucho el retiro vocacional, dice, porque yo he ido a otros retiros, con todo respeto, dice, pero ustedes no nos hablan nada de su fundador. Todos los retiros vocacionales de Jesucristo, llevarlas a Jesucristo. Pues sí, porque ese es nuestro objetivo. Somos discípulas para llevar a las jóvenes a Jesucristo. Ya después, si ellas deciden hacerse discípulas, ya conocerán nuestros fundadores, ya conocerán nuestra manera de vivir. Claro que sí les habla un poquito de la vida consagrada, por supuesto, ¿verdad? Pero en general, ya conocerán quiénes somos, ya conocerán quién es el Padre Pablo, quién es la Madre Isabel. Pero lo importante es hablar de Jesucristo. Sí, entonces yo debo de ver mi predicación, debo de ver cómo yo predico la palabra. Hablo más aún de la iglesia, que es el valor de los valores que estoy aquí, pero aún que es un valor tan grande, yo debo de revisarme si estoy hablando más de la iglesia que de Jesucristo mismo. Más, fíjense, nada más, habla él mismo, dice, no debes de hablar ni siquiera de mí, habla de la palabra de Dios. Y tristemente la palabra de Dios la hemos dejado como a un lado. La palabra de Dios tiene poder. Más adelante vamos a ver cómo él vuelve a decir que la palabra de Dios tiene poder, está viva y es eficaz. Y nosotros, no sé, tomamos frases de no sé quién. Nunca vemos en la palabra de Dios que Jesucristo haya dicho, y como dijo Cicerón, o como dijo Platón, o como dijo en una ocasión San Pablo, dice, como dicen sus filósofos o sus personas, y le fue como en feria, ¿verdad? En Atenas, una sola vez dice San Pablo, como dicen ustedes, ¿sí?
como dicen uno de sus filósofos, o como dice, algo así. Pero dice, hablando, dice, como dicen ustedes, o como dice alguien de su doctrina, ¿verdad? Dice, y luego a él le fue como en feria en esa ocasión, ¿sí? ¿Por qué? Porque nadie de esos, solamente ellos hablan de la palabra, no hablan de otra cosa, no dicen, nunca ellos tienen a ninguno de los filósofos, y vaya que pudieran haber puesto algunos de los filósofos de ellos, ¿sí? Como ejemplo, su filosofía, mas ninguno de ellos habla de esos filósofos de ese tiempo. Todos hablan de la palabra, todos hablan simplemente del Antiguo Testamento. Todos ponen al Antiguo Testamento o hablan de lo que es solamente la palabra o de lo que dijo Jesucristo, ¿sí? Entonces, nosotros en muchas ocasiones hablamos más de lo que está de moda, hablamos más a veces de las filosofías del mundo, hablamos cosas bonitas. Yo siempre les digo a las hermanas, no hablemos cosas solamente bonitas. En el capítulo 17, aquí nos dice, como dicen algunos de ustedes, dice, como dicen algunos de ustedes, ¿sí? Y sigue siendo San Pablo, ¿sí? Pero es la única vez, ¿sí? La única vez que yo veo que él hace mención a una doctrina humana, a una doctrina de ese tiempo, ¿sí? Solamente el San Pablo, ¿sí? Y luego le fue como en feria. Dice, como dicen algunos de vosotros, ni siquiera nombra quién dice, ni sus filósofos. Estaban en Atenas, la catedral de la filosofía, la catedral de la ciencia, la catedral del saber, ¿sí? Estaba en el Areópago. Entonces, pero nadie nombra a esas filosofías. Se basan en la palabra y en lo que dice Jesucristo. Y nosotros hemos dejado en muchas ocasiones la palabra. Y no lo dice aquí el Santo Padre, pero fuerte, como regaño. ¿Cómo es posible que hable más del Papa que de la palabra de Dios? Y no porque no debamos de hablar del Papa. Él lo dice, no son mis palabras, conste. Él lo dice. Y claro, son valores. El Papa es un valor tremendo. Sí, la iglesia es de sumo valor. Yo amo mi iglesia. Yo amo mi iglesia y por ella daría la vida. ¿Sí? Pero Jesucristo es el sumo valor. Es decir, aún en los valores hay jerarquías, ¿sí? Bueno, tenemos también otro saludo a Juan Francisco Javier y ¡ay, Leonorcita, estamos orando por usted! De verdad, espero que Dios la bendiga. La saludamos con mucho cariño y estamos preocupadas por usted y estamos orando por usted. Que Dios la bendiga y seguimos orando por usted. Envía saludos y pues nosotros también le mandamos muchos saludos, Leonorcita, y muchas y deme su teléfono, por favor, déjeme su teléfono porque he querido comunicarme con usted pero no tengo su teléfono. Hábleme por favor de nuevo, Leonorcita, y déjeme su teléfono. Bueno, pues hemos llegado casi al final. Les recordamos que tenemos una cita el próximo sábado, es decir, que no nos vamos a ver más que pues sí, ya el próximo sábado a esta hora pues vamos a estar ya en el desayuno por Radio Koinonia. Por favor, acompáñenos el próximo sábado en el desayuno por Radio Koinonia y el día 7, es decir, el domingo 7, vamos a tener esa cena. También acompáñenos, va a estar toda la comunidad, va a estar el padre, esperemos que estén varias de las comunidades que él ha formado, los del desayuno Koinonia, todas las personas que de alguna manera han tenido algún acercamiento con el padre Jeff, vamos a estar allí para honrarlo y para decirle que es alguien importante en la iglesia, que es alguien importante en nuestras vidas, que es alguien importante en todo el proyecto de salvación de este lugar. Pues hemos llegado al final de nuestro programa. Les deseamos todo bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y que tengan un excelente día, un precioso día. Está precioso el día, ideal para caminar así nubladito, así que tengan un excelente fin de semana. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación.
Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas de tu corazón